saludo a todos, mi nombre es Tomás Restrepo, mi compañero Jason y yo vamos a abordar el tema de las salvaguardias. Para eso queremos empezar por la idea de que las salvaguardias es uno de los instrumentos más polémicos internacionalmente. Pero primero vamos a entender su definición y entender que es un instrumento de aplicación temporal. Y es muy importante que es de aplicación temporal porque se usa cuando un Estado o un país ve que su economía interna se ve afectada por el alza de las importaciones. Y esa alza de las importaciones entonces lleva a que este país acuda a las salvaguardias como un instrumento para su economía interna de defensa, en el que pueda ajustarse a la economía internacional. Entonces, elige estas salvaguardias para los aranceles o un producto específico como una forma de defensa, entendiendo que a diferencia de otros tipos de instrumentos como los instrumentos antidoping, que son antidoping y los instrumentos de compensatorios, que son una defensa ante los actos de mala fe de otros estados. Este no se refiere a un tema de mala fe, se refiere a un tema de una defensa ante la rapidez del mercado. Es una defensa básicamente. Es importante que se establecen unos mecanismos para la aplicación de estos instrumentos. Estos mecanismos que se establecen para la aplicación de este instrumento son establecidos por la regulación que se da en el artículo 19 del GATT de 1994 y los acuerdos sobre las salvaguardias de la OMC. En este caso, aquí se establecen unos pasos que se deben seguir para poder activar esto y unos argumentos claros de por qué se activa, y tienen que ser simultáneos, en el que primero haya una evidencia que muestre que esa relación de importaciones está afectando la economía interna del país. Segundo, que es un daño mutuo entre el país exportador e importador. Entonces, en este caso, si se cumplen con esas condiciones, puede llevar a una activación válida de ese instrumento. Más adelante abordaremos cómo son esos procesos y esos pasos y casos prácticos en los que se evidencia la relación de los estados con las salvaguardias. Bueno, como ya explicó Tomás, para tomar esta medida u optar por esta medida se deben seguir unos pasos o una serie de procedimientos para su aplicación. Como bien se ha dicho, las salvaguardias son el mecanismo más leal al sistema internacional o al comercio internacional, porque su decisión o la toma o no de esta medida se respalda con datos, pruebas y argumentos. Tiene un paso inicial que es una solicitud, que generalmente lo hace la parte afectada, como pueden ser productores nacionales, gremios, asociaciones o incluso sindicatos. Esta solicitud se hace ante un órgano competente. ¿Qué es un órgano competente? Un órgano encargado de poder conocer este problema y con base en ese conocimiento tomar la decisión de su aplicación o no. Esta solicitud sí o sí debe llevar tres elementos fundamentales. El primero es el aumento o un informe que dicte sobre el aumento significativo de las importaciones en dicho país. Seguidamente, que ese aumento haya significado, se haya reflejado en un daño grave, que ya lo vamos a ver qué es. Y por último, un nexo causal entre el primero y el segundo. Como ya lo vamos a ver, sí o sí tiene que haber correlación entre el primero y el segundo elemento. Luego de esto, el órgano encargado pasa a una etapa de investigación, en el cual va a aportar información, datos estadísticos para estudiar el problema, como pueden ser el volumen de importaciones en los últimos 5, 7 años en el país, el porcentaje de producción nacional en comparación con el de importaciones, la tasa de desempleo. Como ya sabemos, a este país proteger la empresa, a mayor utilidades pues hay una proliferación de empleos, pero a menor las empresas cierran y ahí se eleva la tasa de desempleo. Luego de esto sigue la prueba del daño grave. Ahora sí, ¿qué es un daño? Y mejor aún, ¿qué es un daño grave?
un daño grave, según el artículo 4.1 de los acuerdos sobre salvaguardias, es un menoscabo grave al sector comercial. Esta definición nos va a decir que no todo daño va a ser objeto de la salvaguardia, tiene que ser el daño grave. Un ejemplo, no es lo mismo tener una reducción del 5% en ventas que tener una reducción del 30% en la producción del sector comercial. Esto nos dice que van a haber diferentes tipos de daños y por ende la decisión se toma o se respalda por estos datos que nos dio el periodo de investigación. Luego de eso sigue una audiencia pública en el cual va a haber las partes, ¿no? Recordemos que este es un problema y por ende es un litigio que se compone con partes. Las partes afectadas, que generalmente van a ser el sector nacional o la producción nacional. Luego sigue el sector de importadores, que son los que aplican, digámoslo así, este modelo de importar y por ende revender a los consumidores. Y finalmente, como dije anteriormente, los consumidores, que son los que finalmente toman la decisión de si compran o no el producto, ya que ellos o en ellos va a recaer la carga de el aumento del precio. La etapa 5 o el paso 5 es la decisión. Después de la audiencia pública, el órgano competente ve qué argumento fue el más sólido, fue el más competente y demostró si verdaderamente se tiene o no se tiene que tomar esta medida. Y lo puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, si hay una arancel adicional, si de por sí ya se tenía un arancel del 10%, se le aplica una salvaguardia, no sé, del 20% y por ende el producto quedaría con un arancel total del 30%. O si no, una restricción cuantitativa o cuota. Es decir, si el país importaba 150.000 toneladas, ahorita se le pone un tope que va a ser de máximo 50.000, no se puede ceder de ese tope. Luego sigue una medida temporal. No olvidemos, ya lo dijo Tomás, las salvaguardias es una medida temporal, no es permanente. Entonces hay un plazo inicial, por ejemplo 4 años. Si en ese periodo no se han obtenido resultados significativos, se puede hacer una prórroga, extenderlo 2-3 años más y por último un levantamiento. Cuando se llegue a ese plazo final, sí o sí la salvaguardia debe levantarse. Y el último paso es una etapa de revisión por el órgano competente y las demás partes. Si la salvaguardia dura más de 3 años, sí o sí se debe hacer un levantamiento progresivo, porque en este plazo se supone que las empresas los productores nacionales deben adecuar su actividad a el comercio internacional, invirtiendo más en tecnologías, masificando su producción, ampliando su capacidad de adquirir, de producir, mejorando su industria. ¿Para qué? Para que al momento de que se levante la salvaguardia puedan competir con los productos internacionales. Entonces, gracias a estos 7 pasos se da la aplicación de las salvaguardias. Ahora, siguiendo con el caso colombiano, vamos a empezar a analizar que Colombia ha tenido una estrategia muy significativa de activar las salvaguardias para productos específicos, como son los lácteos, el calzado, los textiles de confección y el arroz. El arroz depende mucho de los tratados que tienen, porque hay tratados que restringen esa activación. Y eso es uno de los aspectos interesantes. Pero ahora vamos a tener en cuenta que Colombia, al activar las salvaguardias en estos productos específicos, nos está dando una señal muy importante de qué es lo que busca proteger. Y es aquellos productos donde la mayoría de sus empleos y la producción interna y comercial se enfoca. Es decir, si un país ha tenido un enfoque productivo en cuestiones como el calzado, los textiles, la producción de lácteos, el arroz, no le conviene una importación exagerada de productos del exterior que haga que la demanda interna sea satisfecha por los proveedores exteriores. Entonces eso afecta a los empleos. Entonces Colombia, haciendo un análisis con otros países de la región, tiene un comportamiento que en esos productos específicos ha sido y se ha enfocado en ser muy proteccionista.
pero curiosamente no tiene un comportamiento perfeccionista a comparación de otros países como Ecuador, que es uno de los de más aplicación de las salvaguardias y los que se puede decir que tiene un comportamiento más proteccionista. Colombia tiene 17 acuerdos internacionales comerciales. Colombia tiene un acuerdo comercial de TLC con Estados Unidos en los que no se puede permitir de cierta forma colocar una salvaguardia a la importación de calzado o otros productos, porque en la economía internacional es muy estratégica también y los países pueden tomar represalias. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es que las salvaguardias tienen que aplicarse de manera estratégica y dependiendo de la economía interna. Colombia ha tenido una ventaja competitiva en productos agrícolas, en petróleo, café, minerales, carbón, pero en otros aspectos como la tecnología o máquinas que traen desde China para acelerar procesos de producción, no tiene esa ventaja, entonces no puede colocarle como una discriminación a ciertos productos como son esos. Entonces, de alguna manera, haciendo un análisis, eso crea como un estancamiento, de cierta forma. Entonces, el caso colombiano es una muestra práctica de cómo es ese comportamiento regional. Y en esta parte del tema como del arroz de ejemplo, en el que no se puede activar una salvaguardia, es el tema en el que entran en conflicto muchos aspectos sobre la salvaguardia y la relación con los tratados comerciales. Porque si hay tratados comerciales, la OMC establece que la salvaguardia no puede excluir a los países porque todos los países tienen que tener las mismas condiciones. Entonces, si usted dice, bueno, voy a aplicar las salvaguardias a estos 5 países, pero hay uno que no se puede, porque las reglas del comercio internacional establecen que tiene que haber una igualdad para todos, pero esos son los puntos importantes y más polémicos de la salvaguardia. Entonces, este ejemplo de Colombia y el uso regional nos lleva a abordar este tema. Bueno, entonces en este momento vamos a proceder con el análisis del comportamiento de las salvaguardias. ¿En qué momento se dan y sobre todo qué países la utilizan o la han utilizado? Estos datos que les vamos a proporcionar son tomados de la OMC en un periodo que contempla 2014 a 2024. ¿Qué nos dicen o nos arrojan estos datos? Que la lista de salvaguardias que encabezan los países son India, Indonesia, Turquía, USA y Brasil. A primera vista, ¿qué nos dice esto? Que los países que no son desarrollados, por ejemplo, que no son las principales economías como Estados Unidos, China o Europa, no encabezan esta lista. ¿Por qué? Porque generalmente las salvaguardias son medidas que toman los países subdesarrollados o que tienen una economía emergente. ¿Por qué? Porque estos identifican sectores estratégicos esenciales para que su economía fluya y por ende tienen que tomar esta medida, ya que las economías desarrolladas no ven con buenos ojos tanto proteccionismo, porque precisamente esta es su ganancia, en cautivar los mercados mundiales. Seguidamente nos arrojaron hitos importantes o momentos importantes en los cuales hubo picos globales de la aplicación de salvaguardias. Por ejemplo, en el 2015 hubo una desaceleración de la economía de China. ¿Esto qué produjo? Que hubiera 34 salvaguardias en los países mundiales. También en el 2018, dada la guerra comercial muy conocida por todos entre Estados Unidos y China, sobre todo en el tema arancelario, que produjo un efecto dominó con los demás países. También en el 2020, todos conocimos la época de la pandemia, la estanflación económica mundial y sobre todo la ruptura de la cadena de suministros entre los países. ¿Qué nos dice todo esto? Que las salvaguardias se aplican en momentos de shocks externos, es decir, en momentos donde la economía mundial, internacional, tiene una desaceleración, tiene un choque, tiene un impacto, ¿vale? ¿Y esto en qué repercute? En que haya un aumento de importaciones, por ende, las industrias nacionales se ven bastante afectadas y también esto genera una presión política interna, sobre todo por los sectores afectados, que generalmente son los sindicatos de trabajadores que ven en el desempleo un efecto inmediato. A ver, ahorita a continuación les proporcionaré
en qué sectores generalmente se aplican las salvaguardias, encabezados por el acero o lo metalúrgico, los textiles, los agro y los químicos que van de la mano y las manufacturas. Estos no son hechos aislados. Estos sectores tienen 3 componentes que nos explican. ¿Por qué? Porque uno, demanda mucha mano de obra. Segundo, los mercados en los que fluyen son mercados que no toleran o no ven muy buenos ojos la competencia con precios muy bajos. Y también la overcapacity. ¿Qué es la overcapacity? Es cuando un país oferta más que lo que demandó. Entonces, ¿esto qué pasa? Que esa oferta restante tiene que sacarla al comercio internacional, inyectando más ese producto y por ende que haya una sobreoferta y los países que necesiten este producto vean en las importaciones una ganancia bastante fructífera. Y por último, el factor geográfico. Vemos, por ejemplo, que Latinoamérica a Asia le impone bastantes salvaguardias, sobre todo en temas de textiles y electrodomésticos, lo mismo Europa con China y Turquía, en los productos que tengan que ver con el acero y los químicos, África y Asia también más de lo mismo, y Asia del Sur contra China, ya que como son vecinos tan cercanos, pues al estar tan limítrofemente cercanos, ven a China como el gigante que los explota, por así decirlo. Y por último vemos que después de la pandemia, debido a la reactivación de la economía, han bajado muchas de las salvaguardias que desde este entonces se impusieron. Bueno, ahora vamos a analizar casos específicos, diferenciando cómo las salvaguardias se aplican en países grandes y países pequeños. ¿Se aplican en qué sentido? Es decir, jurídicamente y contractualmente parece que es por todos igual, pero en la práctica su comportamiento es diferente. Un país grande, como Estados Unidos en este caso, que veremos un ejemplo, comparte unas características muy comunes, es decir, el poder de negociación es alto, primero que todo, los bajos riesgos de represalias. A un país grande o una potencia industrial tiene una fuerza mayor de negociación, entonces ningún país quiere llevarle, como por decir la contraria, o quiere colocarse en una puja, a no ser que tenga una fuerza igual. Y en consecuencia, en los países pequeños comparten una característica como es la vulnerabilidad industrialmente, porque no tienen una fuerza y un poder de negociación de manera internacional. Después siguen los riesgos de represalias y dependencias externas, es decir, si un país como Colombia tiene la ventaja competitiva en un producto y está afectando a un país con potencia o que consume ese producto como, pongamos, el carbón o no sé, el oro, en ese sentido ese país va a tomar en represalia un dominio y ese país tiene un poder de negociación mayor. Entonces Colombia estaría perdiendo una desventaja, porque aunque tiene un poder de negociación, porque ofrece al mercado un producto de valor, hay otros productos que tienen mayor valor y mayor necesidad para Colombia. Entonces, tienes la desventaja. Hay una dependencia externa, es innegable que Colombia, la vista económicamente, ha creado una dependencia externa, como por ejemplo a los insumos para los productos agrícolas, que hacen que Colombia no pueda permitirse de alguna manera estar ausente de la oferta que le hacen los demás países. Después de eso, entonces vamos a ver dos ejemplos específicos. El ejemplo de Estados Unidos para el país grande, que es cuando en 2018 Estados Unidos aplicó un arancel al acero. Y ese arancel al acero que afectó a China y a la Unión Europea. En consecuencia, tuvo unas represalias, pero en el Producto Interno mejoró porque el precio del acero se aumentó un 20% y eso benefició a los productores locales, pero también afectó los precios y los precios de producción, los costos de otras industrias como la automotriz. Entonces hubieron unas represalias que hubo que Estados Unidos tenía que acomodarse en consecuencia. En el otro caso de Colombia, las salvaguardias fueron del calzado y los textiles en 2013 a las importaciones que venían desde Panamá y China, que se hizo con el objetivo de mejorar la estabilidad económica, fomentar el empleo y el crecimiento y las ganancias.
y eso hizo que se bajara un 30% los ingresos de la producción por importación. La importación se redujo un 30%. En consecuencia, hubo una estabilización del empleo, es como una causa y efecto. Entonces, eso nos lleva a varias conclusiones. Primero, hay como unos patrones que se repiten acá. Los países grandes pueden permitirse aplicar las salvaguardias porque el tamaño de su economía interna los lleva a una mayor maniobra de negociación y pueden permitirse más tiempo. En cambio, los países pequeños están dentro de un dilema, si proteger la economía interna o abrirse internacionalmente. Y ese es el dilema que se maneja. Entonces, estos dos análisis de países grandes, países pequeños y con dos ejemplos nos da una perspectiva de cómo funcionan las salvaguardias a nivel internacional. Los efectos micro y macroeconómicos que produce la aplicación de las salvaguardias. Por ejemplo, en los efectos microeconómicos tenemos tres ejes o vistas desde tres puntos diferentes. El primero, desde las empresas nacionales, que principalmente van a ser los que soliciten la salvaguardia. ¿Y qué tenemos? Que van a tener un alivio momentáneo, porque recordemos que la salvaguardia es temporal, es un plazo, es un tiempo que se les pone a estas empresas para que se modernicen, para que se estabilicen y puedan competir de manera igualitaria o equitativa con las empresas internacionales. Entonces, durante este plazo van a tener como principal función poder o garantizar que en el momento que se quite la salvaguardia tengan las suficientes herramientas para una competencia equitativa. Desde la perspectiva de importadores y exportadores vemos todo lo contrario, ya que estos son los que van a sufrir la medida de la salvaguardia, toda vez que van a aumentar sus costos y por ende van a tener que reducir las importaciones y a su vez las utilidades que estas les generaban. Y los consumidores van a ser aquellos que asumirán el costo de todo esto, porque ellos van a tener que pagar mucho más el valor o el aumento del precio producto de la salvaguardia. Desde el punto de vista macroeconómico, tenemos que podría haber un aumento del PIB, toda vez que las empresas que solicitaron las salvaguardias tiendan a aumentar la producción. Desde el punto de vista de la balanza comercial también va a ser beneficioso, porque eso haría que exportáramos e importáramos menos, o por lo menos que haya una reducción de importaciones. Desde el empleo, la salvaguardia precisamente se encarga de asegurar los empleos fijos que ya estaban. La inflación, aquí sí tendríamos un problema, porque al aplicar la salvaguardia va a haber un incremento de costos y esto haría que probablemente la inflación aumentara. Y para el Estado va a ser bastante recompensioso, toda vez que por el aumento ya sea de la medida arancelaria o de las cuotas, va a tener más ingresos fiscales. Ahora vamos con los límites y uso de las salvaguardias. Las salvaguardias se rigen por un principio que es muy fundamental recordar siempre, es el principio de la nación más favorecida. Este principio también se recuerda en el artículo 1 del GATT, en el que establece que no puede haber una discriminación al momento de ejecutar la salvaguardia con determinados países y otros no. Significa que hay una justicia en la que si se aplica la salvaguardia a un país determinado, se debe entender que no es una discriminación concreta, sino que se entiende de forma general para una búsqueda igualitaria en el comercio internacional. En las restricciones internacionales de la OMC establece que para los requisitos de activación de esa salvaguardia hay que tener los requisitos de daño grave, es decir, hay un daño grave, sí o no, y cómo se puede mostrar, no daño leve, daño grave. Y por daño grave es que significa que realmente se está notando materialmente y con evidencias concretas que está afectando la economía interna. Después siguen los requisitos de aumento previsto, es decir, hubo un aumento exagerado en el que la economía interna no fue capaz de adaptarse a eso, y en realidad ese cambio repentino necesita de un ajuste temporal que le dé un espacio como para un respiro económico en el que pueda adaptarse a ese cambio internacional. Requisitos de nexo causal. Hay que encontrar cuál es el nexo causal entre las importaciones y las consecuencias internas de la economía y el estancamiento, ya sea el caso. Y el
límite de la no selectividad. Es decir, la Organización Mundial del Comercio lo que busca es que la salvaguardia no se vuelva una estrategia selectiva simplemente para un país, sino que entienda que si se aplica para un país, en consecuencia ese país va a ser igualmente tratado por los demás países de forma general. Y ya después más adelante son los riesgos empresariales, que significa si yo aplico las salvaguardias, qué consecuencias a nivel de relaciones, de diplomacia me traen, y los otros países qué van a hacer, como fue el caso de la relación entre Estados Unidos, China y la Unión Europea, y el impacto de los consumidores. Otro aspecto es que si se activa una salvaguardia, pues en el caso como por ejemplo Estados Unidos subió el precio de la producción de acero, pero en realidad eso encarece los costos y precios de los consumidores. Después de eso sigue la presión política y los costos fiscales, es decir, qué presión política se genera de que un país vaya activado estas salvaguardias y qué costos fiscales o si hay una afectación en la balanza comercial.